noches y hoy nos encontramos en un nuevo seminario exclusivo para todos nuestros invitados el día de hoy, donde estaremos hablando de migración y real estate.
Yo soy Carla Rodríguez, asesora inmobiliario internacional especializada en proyectos de inversión y hoy me acompaña mi compañero Juan Carlos Garzón. Juntos pertenecemos al broker número 1 en Estados Unidos que opera en más de 20 países a nivel mundial, eXp Realty. Así que Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Carla. Ahorita cuando puedas me permites poner video, que no sé por qué no me está dejando, pero bueno. Muy buenas noches a todos. Ahorita arreglamos este problemita técnico, pero bueno, quería darle la bienvenida a este espacio. Muchas gracias de antemano por estos minutos que van a estar compartiendo aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Garzón, yo soy asesor inmobiliario internacional de la empresa eXp Realty. Tanto Carla como yo pertenecemos a un equipo llamado C5 Global, ya somos más de 1.200 agentes de habla hispana. Y bueno, nuestra misión es tratar de llevar a nuestros clientes de la mano durante todo el proceso de compra para poder maximizar su inversión. Y bueno, Carla, ¿te parece si empezamos con esos datos del mercado antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy? Claro que sí, hoy tenemos un invitado súper especial y el tema que traemos el día de hoy es un tema que nos han pedido muchísimo y que siempre nos preguntan y es parte del proceso y de la asesoría que brindamos y conectamos con los expertos en materia. Pero por supuesto, claro que sí, vamos a comenzar hablando, ¿qué te parece de la ciudad de Orlando? Los puntos de interés de la ciudad de Orlando. Y bueno, Orlando es la cuarta ciudad más grande del estado de la Florida, recibe 75 millones de turistas y es el lugar más visitado de Estados Unidos. En la actualidad, según la revista Forbes, las propiedades inmobiliarias ubicadas en Orlando tienen un estimado de valorización del 10% anual. ¿Qué te parece ese dato curioso, Juan Carlos? Orlando es, o bueno, lo que ha recaudado proveniente del turismo se estima en 70 billones de dólares americanos. Es la ciudad número 1 para pasar las mejores vacaciones en familia en los Estados Unidos y por supuesto, como no, si aquí tenemos a Mickey y a Minnie, ¿no? Es la mejor ciudad para los compradores de vivienda por primera vez y según la revista Forbes, como la mejor ciudad para el crecimiento futuro del empleo. Si hablamos un poquitico del mercado inmobiliario en Orlando, las viviendas pasaron un promedio de 30 días en el mercado en febrero, un poco menos que en enero del 2022, cuando el promedio fue de 32 días. ¿Esto qué quiere decir? Una alta demanda, ¿verdad? Las ventas totales de febrero aumentaron un 5.44% con un total de 3.198 ventas frente a las 3.033 ventas de enero del 2022. Y esto sigue creciendo. El precio promedio de la vivienda de febrero se registró en 345.000, un aumento del 2.99% en comparación con enero del 2022 y se estableció un nuevo récord superando el récord de diciembre del 2021 de 340.000 y actualmente ese récord también está en aumento. Así que siendo Orlando el destino favorito, el segundo destino favorito de los compradores internacionales, sobre todo los latinoamericanos, históricamente los que más compran inmuebles en esta ciudad. Por ejemplo, de nuestro querido país, Colombia, los brasileros, los argentinos y todos aquellos, Chile, Bolivia, que están interesados en invertir en la ciudad. Y existen varias razones para ellos. Una de ellas, obviamente, lo que es la inestabilidad y las situaciones sociopolíticas que se presentan en las economías latinoamericanas. Esto convierte a Orlando en uno de los destinos turísticos familiares por excelencia alrededor del mundo. Es una ciudad muy lucrativa, tanto para propiedades de alquiler tradicionales como de lo que llamamos actualmente o popularmente se conoce como Airbnb, las rentas cortas. El ingreso promedio de alquiler tradicional y Airbnb en Kissimmee, por ejemplo, que es muy sonado, es de 1.466 y 2.498 respectivamente. La flexibilidad de la elección de la estrategia de alquiler permite a los inversores hacer una gran inversión con las propiedades de inversión en esta área.
Kissimmee es una de las ciudades más populares de Orlando. El mercado laboral de la ciudad ha aumentado un 3.9% en el último año, lo que está muy encima del promedio en general en Estados Unidos, que es del 1.8%. ¿Nos puedes contar algo de Miami, Juan Claro, Carlos? Carla, me parece importante siempre que nosotros comenzamos con estos datos del mercado, ¿no? Son las ciudades más importantes del estado y bueno, ahorita yo quería comentarles un poquito de lo que está pasando en Miami, en el sector inmobiliario de nuestra gran ciudad. Registramos el tercer mes de ventas más alto en la historia en este mes de marzo del 2022. Ya que las transacciones de condominios por 18º, perdón, mes consecutivo, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami y el sistema de servicio del listado múltiple que nosotros usamos para tener todas estas estadísticas, ¿no? La demanda está impulsando el mercado inmobiliario de Miami y la falta de oferta de viviendas continúa impulsando la apreciación de las propiedades. Por ende, tenemos estas ventas récords, ¿no? El mercado tiene indicativos de continuar en un alza, en esa trayectoria que tenemos ahorita en estos momentos. Y bueno, incluso después de ese ajuste que hubo en las tasas de interés, los compradores de viviendas con un flujo de efectivo positivo, empleos sólidos y un alto valor patrimonial, se está mudando aquí al sur de la Florida. El cambio al trabajo desde casa, la expansión de la tecnología financiera de nuestra ciudad, la posición de Miami como el destino número 1 de los Estados Unidos para los compradores de viviendas a nivel mundial. Todo esto son factores que siguen pues, impulsando nuestra economía aquí local y también la demanda. Carla, tuvimos, como les comenté antes, el mes de ventas de marzo, el mejor mes de ventas de marzo en la historia de Miami. No es un dato menor. Y se proyecta que la tasa hipotecaria aterriza alrededor del 4.5% a fines de este mes. Y bueno, siempre hablamos de la tasa de interés como a veces un impedimento. Estamos hablando de que hemos visto unos récords de un 8% de tablas de interés, ¿no? Entonces, en comparación a eso, todavía siendo relativamente bajas. El Miami Real Estate tuvo un impacto económico local de 355 millones de dólares solo en el mes de marzo. Cada vez que se vende una vivienda, sabemos que impacta la economía. Se generan ingresos por industrias inmobiliarias, como por ejemplo las comisiones, honorarios, gastos de mudanza, gastos relacionados con la compra de la vivienda, gastos de remodelación, el multiplicador de gastos relacionados con todo lo que tiene que ver con el inmueble, ¿no? Y todo lo que eso trae a circular en la economía. Y bueno, las nuevas construcciones también, la venta de viviendas adicionales, inducen una mayor producción de viviendas en general. Las ventas en dificultades de Miami siguen cayendo, lo que nosotros llamamos foreclosures, lo que refleja que tenemos un mercado saludable. Nada más un 1.3% de todas las ventas residenciales cerradas en Miami se realizaron en este tipo de propiedades con dificultades el mes pasado. Solamente para ponerlo en contexto, en el 2009, cuando tuvimos una crisis inmobiliaria, aparte creada por los bancos, las ventas en dificultades representaron el 70% de las ventas en la ciudad. Entonces, nada más quería traerles ese número para ponerles en contexto lo saludable que está el mercado en estos momentos. Las ventas en efectivo en Miami reflejan un 55.4%, más que la cifra nacional en marzo del 2022. Las ventas en efectivo representaron el 43.5% de las ventas cerradas en Miami en marzo, en comparación con un 36.2% del año pasado. Alrededor del 28% de las ventas de vivienda en
Estados Unidos se realizan en efectivo. Entonces, para tener también algo en contexto. El alto porcentaje de compradores en efectivo refleja la posición superior de Miami como el mercado inmobiliario estadounidense preeminente, ¿no?, para compradores extranjeros que tienden a comprar en efectivo, así como algunos que se mudan de mercados estadounidenses mucho más caros y que pueden comprar inmuebles más económicos y también pues tener esa ventaja de lo que nosotros llamamos la doble impuesto, ¿no?, doble taxación. Muchos de estos datos los pueden ver en southfloridamarketintel.com, ahí pueden verificar todas estas cosas que le estamos comentando. Y bueno, después de estos datos de Miami, de Orlando, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Te parece, Carla? Sí, claro que sí. Vamos a darle la entrada a nuestro invitado del día de hoy. Él es Roberto Ortiz y estamos muy agradecidos con que haya podido hacer un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy y responder algunas preguntas y algunos temas que traemos y que traen todos nuestros clientes y sobre todo los que están hoy aquí esperando para saber un poco acerca de migración y real estate. Hola Roberto, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, bueno. Bienvenido, Roberto. ¿Nos cuentas un poquito de tu persona, del tiempo que tienes en la industria? Por favor, para nuestro invitado. Mi nombre es Roberto Ortiz, yo soy original de Ponce, Puerto Rico. Llevo 23 años como abogado de inmigración. Este agosto cumplo 30 años en Miami. Y siempre me he enfocado en inmigración y llevo ya, yo diría, más o menos unos 17 años viajando a diferentes países. He estado casi en todo Sudamérica y Centroamérica, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, o sea que he estado en varios sitios y nada, lo que hago es tratar de ayudar a la persona que quiere inmigrar o quiere invertir o quiere hacer una inversión con beneficio migratorio para Estados Unidos, lo que yo mi experiencia máxima es en eso. Y me he enfocado en eso porque creo que es importante tener una persona que le ayude a la persona que quiere inmigrar o que quiera simplemente invertir con un beneficio migratorio. Buenísimo. Bueno, no sé si te parece, Roberto, si iniciamos explicando brevemente qué es una visa de inversionista. Ok, yo creo que vamos a empezar primero con las visas como tal. Estados Unidos tiene dos tipos de visas. Hay visas no inmigrantes y visas inmigrantes. Las visas no inmigrantes, cuando una persona decide venir a Estados Unidos por un tiempo temporal, dependiendo cuál es la visa, pues puede ser de 1 año hasta 5 años. La visa de inmigrante, ya cuando una persona decide inmigrar a Estados Unidos y vivir aquí permanentemente, eso ya puede tomar un poquito más de tiempo, pero lo importante es organizarnos desde un principio para llegar a esa meta de llegar a una residencia permanente en los Estados Unidos. Por eso es que es importante cuando uno se sienta con el cliente determinar cuál es la meta del cliente para ver qué opciones le vamos a recomendar. También el grupo familiar, que yo creo que esto es algo sumamente importante para la mayoría de nuestros clientes. El grupo familiar es solamente la persona que va a aplicar, su cónyuge, hijo o hija menor de 21 años. ¿Ok? Los hijos de 30 o 40 años que todavía viven en la casa no califican. ¿Ok? Y hasta los que son de 23 y 24 tampoco. Eso es algo que tenemos que tener en mente, especialmente cuando estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer y el rumbo que vamos a tomar. Entonces, esas son las dos alternativas. Ahora, vamos a empezar con las de no inmigrante. La visa de inversionista, que es la visa E2, es la visa de inversión. Eso es para los países que tengan un tratado con los Estados Unidos.
en estos momentos, los países que tienen tratado en Centro y Sudamérica son los siguientes. En Centroamérica son México, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y en Sudamérica son Colombia, Argentina, Chile y Paraguay. ¿Okay? Y es importante también indicar que si una persona tiene doble nacionalidad, como muchos venezolanos que tenían nacionalidad española o italiana, esos países, Italia y España, los dos tienen convenio con los Estados Unidos, o sea que si esa persona tiene un pasaporte de uno de esos países, también puede aplicar. Por eso es que muchos venezolanos pudieron aplicar a la visa E2, aunque nacieron en Venezuela, pero tenían la doble nacionalidad. O sea que si uno tiene diferentes nacionalidades, es importante decirle al abogado, sea yo que sea el abogado, cualquier abogado que ustedes escojan, deben indicarle todas las nacionalidades que usted tiene, porque eso es importante para definir qué tipo de visa usar. Ahora, la visa E2 es una visa de una inversión activa. Activa significa que cree empleo. ¿Okay? Muchas personas nos han preguntado sobre si una persona puede comprar una casa de 1.8 millones de dólares y recibir una visa. La respuesta es no. La única manera que nosotros hemos hablado, especialmente con mi socio Eli, que es un abogado tributario, lo que hemos visto que funcionaría sería comprar 4 o 5 propiedades de renta corta, lo que hablaste, Carla, del Airbnb. Ese tipo de inversión se podría, porque si usted tiene 4 o 5 propiedades de renta corta, van a necesitar personas que le limpien la casa, le mantengan la casa, que hagan la reservación y una persona que está al teléfono si es necesario. Entonces, eso crea empleo. Entonces, eso podría usarse. La mayoría de las veces lo que se usa es una inversión o un negocio nuevo, comprar un negocio que lo estén vendiendo o una franquicia. Esas son las más comunes que se usan para la visa. No hay ningún mínimo ni máximo de inversión. Nosotros siempre recomendamos que sea más o menos más de $150,000 para empezar, porque creemos que eso es un buen monto para la visa. Como digo, la familia es el inversionista, cónyuge, hija menor de 21 años, no casado. Los cónyuges de la visa E2 obtienen un permiso de trabajo. Y ahora, bajo la nueva ley que pasó ahora mismo en diciembre, no necesitan aplicar el permiso de trabajo. Automáticamente, por ser cónyuge, tienen un permiso para trabajar. Entonces, cuando estemos hablando con la familia, es importante sentarnos y definir cuál de las dos personas va a ser la que aplique. Si, por ejemplo, si las dos personas tienen la misma nacionalidad, hay que definir cuál de las dos personas es mejor para aplicar, porque, por supuesto, van a tener un doble ingreso al tener una persona que pueda emplearse en los Estados Unidos. Ok, entonces pues así entendemos como la visa E2, ¿verdad? Entonces puede ser, pero tiene que estar de una forma activa y una forma estructurada. O sea que si coordinamos un plan, este podría ser algo viable, por lo menos dentro de lo que es la parte inmobiliaria, en base a lo que más o menos expresaste. Y también, pues, parte de una inversión inicial. Ustedes recomiendan 150,000, pero Correcto. no es, ok, pero eso obviamente no incluye todo lo que es los honorarios y todo lo que es el proceso, ¿no? No, O sea, esa eso es la inversión. solamente sería el monto de la inversión. Correcto, los honorarios de abogado para hacer la visa no cuentan como inversión. Exacto. Inversión estamos hablando inventario, arrendamiento, compra de equipo, compra de muebles, computadoras, cosas de ese tipo es lo que cuenta. Ok. Y entonces, bueno, está bien, dale, Juan. No, continúa. Sí, partiendo de eso que nos hablaste de la visa E2, de la visa inversionista, ¿qué otro tipo de visa inversionista existe? Esa es la única realmente. Mucha gente confunde la visa L1 con una visa inversionista, pero la visa de L1 no es una visa inversionista. La visa L1 es una visa de transferencia de gerente ejecutivo. Eso es cuando uno tiene una empresa en el extranjero y quiere abrir una filial o sucursal acá y va a trasladar una persona que haya trabajado un año en los últimos 3 años acá.
sea que técnicamente no es una visa de inversión, porque no se necesita una inversión para una visa L1. Lo que se necesita es crear la filial o sucursal de la empresa en el extranjero acá. A veces se recomienda que compre un negocio simplemente porque crea empleo y esa visa es muy enfocada en empleo, tienen que tener de 4 a 6 empleados. Sin embargo, la E2 con 2 o 3 empleados estamos bien para empezar. Perfecto, Roberto. ¿Y nos puedes comentar un poquito, Roberto, de la famosa visa EB5? Ok. Las dos visas que acabamos de hablar, la visa E2 y la visa L1, son visas no inmigrantes. O sea, que estamos hablando que son visas temporales. Ok. La visa E2, usualmente a la mayoría de los países se la otorgan por 5 años. Los únicos 2 países que no tienen 5 años es Chile, que solamente se la dan por 1 año, y México, que se la dan por 4 años. La visa L1 también es una visa no inmigrante, que solamente se la dan por 1 año y después tiene 3 extensiones de 2 años cada una para un tiempo límite de 7 años. La E2 no tiene límite de renovación. La EB5 es una visa inmigrante. Eso ya es cuando la persona decide que quiere inmigrar a Estados Unidos. La visa EB5 es una visa que lleva es un programa que lleva desde el 1990, que empezó en $500,000. Recientemente, estamos hablando hace ni un mes, decidieron subirla a $800,000 en zonas rurales o zonas de alto desempleo, o 1,050,000 en cualquier lado. Es una visa donde uno tiene que crear 10 empleados tiempo completo en 2 años y le otorgan una residencia condicional por 2 años. Usted preguntará por qué condicional. Pues la condición es de que ellos quieren ver que usted cree esos 10 empleos en 2 años, y por eso la pusieron condicional. Y después de que usted demuestre que creó esos 10 empleos, le van a dar una residencia permanente por 10 años. Lo más importante de esa EB5 es determinar de dónde viene el dinero. Hay que definir que el dinero es lícito, y eso es lo primero que se hace antes de hacer cualquier tipo de inversión. La EB5 se puede hacer de manera directa. Si usted quiere comprar un nuevo negocio, lo puede hacer. O puede hacer lo que es un centro regional. Un centro regional es una región de los Estados Unidos donde industrias privadas van a esa región y crean proyectos privados, y uno invierte en ese proyecto privado y ellos se encargan de crear los empleos, y a ellos le dan una excepción que pueden ser directos, indirectos o inducidos los empleos. O sea que eso depende del cliente lo que quiera hacer. Hay esas 2 opciones para hacerlo. Interesante. Y una pregunta, Roberto. Nosotros, con respecto a la EB5, a veces nosotros nos llegan proyectos que aplican, proyectos inmobiliarios que aplican para esa visa. ¿Cómo sería el trámite en ese caso? Porque en ese caso el cliente estaría comprando el inmueble directamente. ¿Cómo sería ese caso? Sí. Eso depende, Juan, porque en estos momentos, por la nueva ley que pasó, yo no creo que esos proyectos van a continuar. ¿Ok? Estás hablando, me imagino, de Paramount, que es un proyecto que fue bastante popular aquí en Miami, que uno compraba una unidad o le dan una unidad después de la inversión. Hubieron muchos cambios en la nueva ley, y no creo que ese tipo de inversión va a continuar en estos momentos. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que se están enfocando más en zonas rurales y en cosas que tengan que ver con interés nacional para la mayoría de los proyectos. Gracias por Porque el problema, Juan, que tienes con bienes raíces es que tienes que crear empleo. O sea, lo más importante es eso. En ese tipo funcionaba porque estamos hablando de que si no me equivoco, Paramount tenía también, además de tener el edificio, abajo tenía de mixto. O sea, tenía oficinas, tenía restaurantes, creo, o algo por el estilo, y por eso se puede usar. Lo que pasa es que tenemos que verificar que esté en una zona de alto desempleo para que sea $800,000 y no 1,050,000. Y ahí es donde yo creo que va a ser el cambio.
que no todos los no todos las zonas van a estar de alto desempleo. Yo creo que ahí va a ser un cambio bastante drástico para muchas personas, muchos proyectos. Claro. Y entonces, Roberto, si alguien dice, ok, yo, una vez que tienen la cita contigo, se define cuál es la visa que más les conviene. En ese caso, ¿cómo iniciarían el proceso? Más o menos nos puedes dar unos tiempos, costos van entre algún rango, o cuál es el challenge más difícil durante el proceso de la solicitud de estas visas. Bueno, en referencia a los honorarios yo creo que lo mejor es cuando me siento con el cliente, pues yo los defino con el cliente. En referencia a... hay que definir cuál tipo de visa. Por ejemplo, en estos momentos, la visa E2 en muchos consulados se está demorando casi 8 meses. Por ejemplo, en Bogotá y en Santiago no las están procesando porque dicen que no tienen el staff suficiente por lo del COVID. Entonces tenemos que buscar otras embajadas. Por ejemplo, hemos visto que Montevideo se está demorando más o menos unos 6 a 9 meses. México se está demorando 8 meses para personas de México. O sea que la E2 está un poco difícil y a muchas personas lo que han hecho es entrar a Estados Unidos, esperar 60 días y después hacer cambio de estatus en los Estados Unidos para empezar si tienen apuro, especialmente porque si tienen familia y tienen hijos y los hijos quieren empezar en el colegio, eso es lo que están tratando de hacer. Y después cuando poco a poco someten la aplicación en el país de origen para que por lo menos puedan empezar y después van a sellar la visa después, porque si uno lo hace en Estados Unidos solamente hay un cambio de estatus que te dan por 2 años. La ventaja en los Estados Unidos es que la puedes habilitar y en 15 días tienes una respuesta, pagando $2.500 de inmigración y en 15 días tienes una respuesta. He tenido muchos clientes que lo han hecho de esa manera. Yo no lo hacía así antes, pero desgraciadamente por lo que pasó, pues lo tuvimos que hacer. En la visa L1 uno se puede demorar preparar la visa más o menos unas 6 semanas después que tengamos toda la documentación, porque hay que traducir y lo demás. Esa también se puede habilitar, pero esa se aplica en los Estados Unidos. Y la embajada sí está viendo esas visas, o sea que estaríamos hablando, yo diría, unos 3 o 4 meses para procesarla. La EB5 dura un poco más. En estos momentos hay muchos proyectos que están expeditos o piden expedite request porque son de interés nacional y entonces pues están diciendo que se van a demorar unos 9 a 12 meses. O sea que si una persona está interesada en EB5, yo le indicaría que hiciera su research y buscara bien los diferentes proyectos porque los hay. O sea, no creo que muchas personas a veces se enfocan solamente en la Florida porque quieren vivir en la Florida. Pero honestamente, con la visa de B5 uno puede vivir en donde quiera. O sea, que enfóquese en donde sea, porque ahora mismo con la nueva ley, si uno aplica a la visa de B5, también puedes someter la solicitud de residencia para que vaya paralelo. Antes no se podía hacer eso. Y eso es una ventaja bastante grande, porque entonces puede estar aquí en los Estados Unidos en lo que espera por la visa. O sea que hay que sentarse con el grupo familiar o los grupos familiares y definir cuál es la mejor estrategia para cada uno y definir cuál es la mejor opción. Pero más o menos esos son los tiempos que están demorando. Como siempre, y esto mucha gente no me lo cree, pero también depende del oficial de inmigración. Hay veces que yo tengo aprobaciones que son más rápidas que otras y eso depende del oficial que esté a cargo del caso. No me lo cree mucha gente, pero es verdad. Yo una vez tuve un cliente que le aprobaron una residencia en 3 meses y le dije al cliente, ni se te ocurra decirle a nadie que a ti te aprobaron una residencia en 3 meses. ¿Ok? Debe hacer mucha propaganda. No, pero es que es imposible. O sea, yo le dije, ni se te ocurra porque es imposible que eso vaya a pasar otra vez. O sea, no quiero dar ese relato que no es verdad, porque eso tuvimos suerte. Sí, es algo fortuito. Sí, ¿no? Y yo soy un poquito Conservador.
no conservador, sino que tengo mis manías y yo a veces, yo soy de un caso, yo no lo toco por superstición. Yo soy bien supersticioso en eso. Y hasta el día de hoy me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero Ese ya a veces, instinto. sí, a veces es dejarlo quieto y no molestar a inmigración. Y eso me ha funcionado bien. Pero sí, siempre depende. Ahora, la ventaja del premium processing sí funciona, porque en 15 días tenemos una respuesta. Y eso es bastante bueno porque, por ejemplo, la visa E2, si no decide hacer un cambio de estatus en los Estados Unidos, si hace tiempo regular, son 5 a 7 meses. Entonces, está sin hacer nada 5 a 7 meses, en lo que si haces el premium processing, en 15 días ya puedes empezar a trabajar. Vale la pena. Roberto, una pregunta. Nosotros siempre hablamos de la parte inmobiliaria y hablamos bueno, de tener ese, ¿no? Bien estructurado y nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a hacer eso, ¿no? Nosotros siempre hablamos de unos errores comunes, ¿no? Que cometen los inversionistas, en este caso en la parte inmobiliaria. Y yo me imagino que tú en tu rama tienes más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son esos errores que no se deben cometer desde el punto de vista de migratorio? Okay. El error número 1. No escuchen a sus amigos. Porque todos los casos son diferentes. Y lo que le pasó a una persona no le puede pasar a otra. O sea que esa es una de las cosas que yo digo a veces. Es increíble. O sea, si yo soy tu abogado, olvídate de lo que dice tu amigo. O lo que dice la televisión, o lo que, porque a veces es que la televisión no dice las cosas correctas. O sea que eso es uno. Otro error es que firman cosas sin leer. Okay. Entonces ya cuando una persona firma algo, yo no le puedo ayudar a nadie. Otra cosa también que es importante y no lo hacen es, entran aquí y ponen a sus hijos en la escuela pública. No, pero a mí no me preguntaron nada. Bueno, pero eso no es correcto. Okay. Lo importante aquí, esto va a ser un poquito aburrido, pero lo tengo que explicar de esta manera. La ley, hay dos leyes. Está la ley estatal y la ley federal. La ley estatal indica que un niño tiene que ir a la escuela. La ley federal, que es la ley de inmigración, dice si uno entra como turista no puede estudiar, a menos que tenga una visa de estudiante. Entonces, como usted es extranjero y entra acá, le vale la ley, es la ley federal, no la estatal. A ningún niño, a todos los niños lo van a aceptar en la escuela, pero eso puede ocasionar que cuando uno vaya a la embajada, le nieguen la visa a toda la familia, porque lo he visto. ¿Ok? O sea que yo creo que lo más importante, Juan, para contestar, yo creo que una cosa que creo que es un error número 1 es que las personas no se organizan. ¿Ok? Y a veces hacen las cosas demasiado apuradas y sin saber lo que están haciendo. Entonces, creo que eso limitaría muchos errores, porque aunque sea yo o sea otro abogado, lo que sea, es importante saber qué es lo que pueden y no pueden hacer antes de entrar a Estados Unidos. No se pueden venir así, mira, me voy para allá y lo que sea. No es así porque son muchas cosas que uno tiene que definir. Tener un plan. Tener un plan y el Sí, plan se ajusta específico para cada caso. Por sí, eso el principal error sería no buscar la asesoría después de hacer. Yo diría que el primer error que no deberían de cometer es ese, en correcto. base a lo que nos has explicado el día de hoy. Primero que todo, pues obviamente hacer esa consulta personalizada porque en el ámbito que tú trabajas tiene que ser de esa manera, personalizada, para que entonces puedas trabajar ese plan con ellos. Ahora, Roberto, ¿cómo verías tú la forma más directa para obtener un beneficio migratorio a través de una inversión inmobiliaria? Fue acerca de la que conversamos. Esa podría ser la forma más Sí, directa.
Esa es una. Esa es una. La otra sería que el inversionista compre y arregle casas. Esa es otra alternativa. Podrían comprar 2, 3 casas, o podrían comprar 2 de ellas, las arreglan, una la arriendan, Airbnb. Eso podría ser, pero tendrían que estar comprando y vendiendo casas más a menudo. Además de lo que hablamos del Airbnb, yo creo que esa sería la otra opción. Porque comprar casas para largo plazo no crea empleo. A menos que uno compre una propiedad que tenga 8 unidades y tengas que estar a cargo de las 8 unidades, el alquiler, todo eso, pues ya eso es diferente. Eso ya son, o sea, yo he tenido clientes que han tenido 13, 14 propiedades, ya pues ya eso es diferente, por el monto que estamos hablando también. Así que, pero comprar 2 propiedades para arrendarlas anual no creo que sea lo más adecuado. Roberto, por ahí uno de nuestros invitados hizo una pregunta acerca de la edad. Déjame buscarla por aquí a ver si la consigo. Para personas jubilados es viable obtener una visa de inversión. Sí. Aquí no hay ninguna discriminación en cuanto viene a edad. Si tiene el dinero para invertir, tiene los brazos abiertos. ¿No? Sí, y luego tenemos otra pregunta. Si compro propiedades con crédito, ¿también sirve? Sí, sí. O sea, pues si estamos hablando de 4 propiedades, yo no creo que vas a gastarte 1 millón y pico de cantazos. O sea que estaríamos hablando de que podrías tener 4 propiedades, las podrías hipotecar todas y eso funcionaría porque eso te daría no tiene que dar un 40% más o menos. No Eso funcionaría. No hace ¿No? diferencia si es a crédito Sí. o en efectivo. La diferencia es en el resultado del trabajo que se produce, ¿no? O sea, en la actividad. La diferencia es en el resultado del trabajo que se produce, porque la generación de empleo. Correcto, sí. Esas propiedades deberían ser Airbnb para que creen los empleos. Sería lo mejor. Roberto, así el inversionista escoja una compañía que le haga el manejo de esa propiedad, un property management, ¿eso es también considerado como un empleo o tendría que manejar la propiedad? No, lo ideal sería que ese sería parte del negocio de las personas que estarían bajo la empresa. O sea, ese property management tendría que ser in-house. Okay. Se tendría que crear in-house para poder definir que estás creando empleo. Porque si lo haces para otro, realmente no estás creando empleo. Okay. Hay una pregunta que acaba de poner uno de los invitados. Buenas tardes. Primeramente por la información. Quería preguntar, si le dan visa de inversionista solo a Colombia, Argentina, Chile y Paraguay, entonces los que somos de Bolivia no tenemos opción para ser inversionistas por las que tengamos el dinero, ¿verdad? No entiendo muy bien la pregunta. Creo que no, yo la entendí. Bolivia no tiene convenio con los Estados Unidos. Si usted quiere hacer una visa de inversión, tendría que obtener una residencia o una ciudadanía de otro país. Granada es un país que lo tiene y creo que la inversión son 300, pero estaremos hablando que usted tiene que invertir en Granada para 300 para recibir la ciudadanía, para después invertir acá. En ese caso de Bolivia, tendríamos que ver si el cliente tiene una compañía en Bolivia y si podríamos hacer la L1 bajo ese formato, pero tendríamos que ver, eso depende del cliente. Pero sí, desgraciadamente Bolivia y Ecuador antes tenían convenio con los Estados Unidos, pero ese convenio desgraciadamente por sus gobiernos se dio hace unos años. Uno fue el 2013 y el otro el 2018. No me recuerdo cuál de los 2 países en estos momentos, pero fue así. Y por supuesto, otro país que ahora mismo está
Muchas personas se quieren ir por el problema del gobierno, es Perú, pero Perú tampoco tiene convenio, o sea que tendremos que ver qué opciones. Yo he visto muchos peruanos en estos momentos que están buscando la EB5. En Bolivia eso también es una posibilidad, hacer la EB5 también. Porque la EB5 no importa de qué país eres. Siempre y cuando hagas la inversión. Sí, correcto. En la EB5, lo que estábamos comentando ahora, que los montos comienzan desde 800.000 para las zonas rurales y 1.050.000 en Cualquier zona. cualquier zona. Sí. Con respecto a eso, comentaron por aquí en una pregunta algo, a ver si tú sabes más o menos a qué se refiere EB2 por interés nacional. Esa es la nueva estrellita que hay ahora. Todo el mundo quiere irse por esa ruta. Eso va directo a una residencia, por eso hay que definir si la persona tiene interés nacional, si tiene experiencia y tiene algo que califique para interés nacional. Y esa persona tiene que tener algo en mente que va a hacer acá en los Estados Unidos. No es por simplemente tener experiencia que va a calificar. Si Así que, un hijo con ciudadanía americana nos puede pedir a sus padres y cuánto tiempo debe vivir en Estados Unidos. ok, muy buena pregunta. Para pasar eso, el hijo o hija tiene que tener 21 años para hacer la petición. Si el hijo nació aquí, ya cuando cumpla 21 años, ahí puede solicitar a sus padres. Ahora, tiene que tener en cuenta que cuando solicita a sus padres, el hijo tiene que demostrar que los padres no van a hacer carga pública en los Estados Unidos. O sea que si los padres tienen cuentas bancarias, propiedades acá, podemos usar eso para ayudar esa prueba. Hay un porcentaje. Yo pedí a mis padres hace unos años y me acuerdo que había un porcentaje de ingresos correspondiente al... Sí, eso uno tiene que ir a la página web el año ese y definir la página de migración tiene, dependiendo cuántas personas vivan en la familia, ahí se define cuánto es. Por ejemplo, este año creo que para 5 personas es $40,000 al año que tiene que hacer de ingreso la persona que está solicitando a los familiares. Okay. Y en ese momento le otorgan a los padres residencia y después al Correcto. cuánto tiempo puede ser ciudadanía 5 o años. 5 años. Sí. Y ellos como residentes, por ejemplo, si se solicita a alguno de los familiares como residente, ¿cuánto tiempo o ellos pueden solicitar, por decir, si solicitan a uno de ellos, puede solicitar a su esposo, a su esposa como residente o tienen que esperar la ciudadanía? Eso depende. O sea, hay varias. Las opciones de petición familiares son las siguientes. Un ciudadano americano puede solicitar a su esposa o esposo, hijo o hija menor de 21 años no casado, papá o mamá. ¿Okay? Esas tres ahí son inmediatas y no tienen que esperar. Después de eso van a lo que se llama un boletín de visa y ahí están la categoría F1, F2, F3 y F4. La F1 es hijos mayores de 21 años no casados de ciudadanos americanos. La F2 está dividida entre 2A y 2B. La 2A es para residentes permanentes solicitando a su esposa, esposo, hijo o hija menor de 21 años. La 2B es los residentes solicitando hijos mayores de 21 años no casados. La F3 es americanos solicitando hijos casados. Y la última es hermanos pidiendo hermanos. En estos momentos, todas esas categorías que acabo de hablar, de la F1 a la F4, la única que está al día es residentes solicitando a esposo, esposa, hijo o hija menor de 21 años. Pero en el caso, para contestar la pregunta, Carla, dependería del caso. Habría que ver en dónde están para poder definir, hacerlo. Pero un ejemplo yo creo que es importante, por ejemplo, si yo y mi esposa somos extranjeros, somos de Colombia, pero cuando yo estudié en Estados Unidos, nació un hijo
y después tuvimos otro hijo en Colombia. El hijo que nació en Estados Unidos nos puede solicitar a nosotros, pero no puede solicitar a su hermano porque no sería inmediato. Entonces, lo ideal ahí sería que solicite a los padres, y una vez los padres se hagan residentes, entonces solicitan al otro hijo. Y ese otro hijo lo que podría hacer antes de empezar todo el trámite es sacarle una visa de estudiante para que esté en Estados Unidos y pueda estudiar, y entonces después se puede hacer el trámite. Por eso digo que es sumamente importante el sentarse con el cliente y definir cuáles son las alternativas y cómo podemos hacer el plan de batalla para que todo salga bien y todo el mundo esté contento con la meta final. Claro, completamente. Ahí veo, el hijo debe estar viviendo en los Estados Unidos. Sí, o sea, lo ideal es que el hijo viva allá, porque si ustedes van a ser residentes en los Estados Unidos, tienen que residir en los Estados Unidos. No puede estar viviendo fuera del país. Ok. Por aquí teníamos otra pregunta. Aquí hay una pregunta interesante que estoy leyendo. Si tengo una hermana en Estados Unidos que tiene varias propiedades y desea pedirme, ¿es viable? ¿Y sería un plus el que yo tenga propiedades allá y pague impuestos? De hermana a hermana estamos hablando que se están demorando casi 15, 16 años. So, ella puede hacer la petición, pero el hecho de que tengas propiedades allá, eso no sirve, porque vas a tener que esperar 15 años a que haya una visa vigente. Porque, como digo, para las visas, para las categorías que dije, de la F1 a la F4, no hay visas vigentes. La única que tiene visa vigente es la 2A, que es los residentes pidiendo su esposa, hijo menor de 21 años. O sea que el hecho de que tengas propiedades y todo, sí, pues, te va a ayudar, pero eso te va a ayudar en 15, 14, 15 años. Alguien estaba preguntando también, Roberto, sobre la visa de talento. Ok. La visa de talento, eso hay que sentarse con el cliente y definir si la persona califica o no califica. Hay 10 requisitos, y de esos 10 requisitos, la persona tiene que tener 3 o más de esos requisitos. Entonces, es algo que toma tiempo, es así que toma tiempo. Porque hay que primero revisar la documentación que te envíen y después poquito a poquito sacar y sacar. Nosotros sabemos cómo exprimir al cliente de toda la información necesaria por la experiencia que tenemos. Y sí, hace poco hicimos una, pero nos duró tiempo porque el cliente tenía artículos y artículos y artículos, y finalmente nos dio todo, y cuando nos dio, en 4 o 5 días la aprobaron porque ella hizo el premium processing, y gracias a Dios pues ya fue aprobado el caso. Pero sí, hacemos aquí, eso es definir si la persona califica o no califica. Y eso es una residencia directa, porque también hay una visa no inmigrante de habilidad extraordinaria y una inmigrante. Pero la no inmigrante requiere que tenga un sponsor o un agente. Entonces yo digo, si la persona es verdad de habilidad extraordinaria y lo puede hacer por su cuenta, yo prefiero que haga la residencia de una en vez de hacer una primero. O sea, usualmente la O1 no inmigrante la usamos para personas que no han llegado a ese nivel tan extenso, pero también depende de la persona, porque si la persona simplemente lo que quiere es estar aquí 3 años, pues la O1 sería la alternativa en ese caso. Pero aquí tenemos otra preguntita. ¿Qué se necesita para traer a alguien con visa de trabajo teniendo una LLC? ¿Se puede? Depende de lo que estamos hablando. O sea, si es un trabajador, habría que ver si la persona califica para una visa H1B, que es una visa de profesional, pero también depende del trabajo que está tratando de contratar. O sea, usualmente, si uno va a hacer una visa, lo ideal es contratar personal de Estados Unidos, no necesariamente traer a alguien de allá. Y cuando digo personal de Estados Unidos, ¿qué significa? Personas que están legales para trabajar. O sea, la ley no te requiere que tengan que ser americanos, gringos, que hablen inglés solamente. O sea, uno puede contratar personas que estén aquí bajo caso de asilo, pero tengan permiso de trabajo. Esas personas las puede contratar porque están legales para trabajar en Estados Unidos. Ok. Bueno,
Juan Carlos, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que para terminar, Carla, hay una pregunta: ¿cuáles son los beneficios de la visa E2? Beneficios son beneficios que uno puede estar acá, o sea, los hijos pueden estudiar en la escuela, el cónyuge tiene derecho a permiso de trabajo, puedes trabajar aquí, puedes entrar y salir, si la puedes hacer si tu consulado está abierto y la puedes sellar allá, puedes entrar y salir sin ningún problema. La visa como tal, la E2 como tal no llega a una residencia. Usualmente la manera de llegar a una residencia es por el cónyuge. O sea, si el cónyuge tiene un buen trabajo y le hacen una certificación laboral, pues eso puede hacer. La certificación laboral es cuando una empresa de los Estados Unidos solicita a una persona para trabajar permanentemente en los Estados Unidos. Por eso dije desde un principio que lo ideal es sentarse con la pareja y definir cuál de las dos personas tiene mejor currículum. Y esa persona que tenga mejor currículum no es el principal de la visa, para que esa persona pueda ejercer un trabajo acá, y eso le ayuda porque tiene doble ingreso, tienen el negocio o lo que sea y tiene el doble ingreso, y en un futuro podría ser una residencia. Ok. Bueno. Perfecto. Roberto y Carla, bueno, muchas gracias, Roberto, por tu tiempo, por haber hecho un espacio en tu agenda. Gracias por todo el conocimiento que nos has regalado para nosotros y para nuestros invitados. Gracias, Carla. Les deseo que tengan buenas noches. Si tienes algo para tener información de nosotros, está aquí. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden. Creo que le están dando ahí mi calendario por si tienen interés, y por personas que hayan asistido a este webinar, la primera consulta va a ser gratis por la casa. ¿Okay? Bueno, buenísimo. Miren, hagan referencia a que asistieron a este webinar. Roberto Sí. trabaja con nosotros en equipo y pues siempre está presto a colaborar. Y bueno, entonces nosotros vamos a tener una lista de las personas que asistieron, Roberto, y entonces por supuesto les vamos porque están escribiendo mucho, gracias y cómo hacen para pedir una cita contigo. Entonces, justamente nosotros a todas las personas que están aquí, que atendieron, les vamos a enviar directamente tus contactos para que entonces hagan referencia a que asistieron a este webinar y puedan tener ese primer momento de asesoría contigo. Y de verdad que estamos súper agradecidos. De todas maneras, toda esta información la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y justamente va a aparecer en la pantalla un código QR. Si desean, pueden hacerle una toma, una captura de pantalla, o pueden escanearlo y van a conectar directamente con nosotros para cualquier asesoría. Justamente si ustedes necesitan alguna asesoría, por favor salgan de aquí inmediatamente, escríbanos. Ese es el llamado, a que nos escriban directamente para nosotros poder agendar lo más pronto posible esa asesoría con ustedes completamente gratis y poder direccionarlo a las personas correctas y esa asesoría complementaria. Entonces falta el QR de Juan Carlos y aquí están, bueno, aquí está el de Juan Carlos, anteriormente colocaron el mío y bueno, ya saben, pueden tomar un capture de la pantalla y nos siguen dando las gracias. Están muy contentos con toda la información que suministraste hoy, Roberto. Muchísimas gracias. En el chat también tienen el link directo, pero también se los vamos a hacer llegar a través de un email, o nos pueden escribir directamente y nosotros con gusto les pasamos el Calendly para que agenden la cita y le hagan saber que ustedes estuvieron el día de hoy aquí en este webinar. ¿Ok? Muchísimas gracias y bueno, esperamos verte pronto, Roberto, y siempre gracias por darnos el apoyo con todos nuestros clientes. A la orden Ya siempre, saben. ¿ok? Contáctenos y escríbanos para agendar esa cita ahora mismo. Gracias. Buenas noches Buenas a noches. todos.